Saludo a cada uno de los que se ha conectado con Vuelo de Pájaro y estaremos viendo el cumplimiento que se diera de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento acerca del hecho que se cumplió dentro y fuera de Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios la Escritura nos enseña la participación que hubo de Dios en la redención de su familia, de mi familia y de toda la raza humana. Y dice en el capítulo 5 de 2 Corintios, el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y habla acerca de Jesucristo en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo a leer este texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, permítenos disfrutar y alegrarnos y gozarnos con el hecho que tú llevaste a cabo para favorecernos por toda la eternidad. Así que, siguiendo lo que la Escritura nos enseña, que la palabra de Dios nos permite ver, entonces, tenemos del comienzo a vuelo de pájaro también, vamos a ir a través de las Escrituras para que lo que la Biblia nos dice acerca de este hecho único, glorioso y maravilloso. Así que Dios concibió su imagen y semejanza antes de que el mundo existiera. ¿En quién? En el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora tenemos la respuesta de Dios a sus enemigos, la raza humana que comienza desde Adán hasta nuestros días. Y así dice la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces queda claro lo que dice la Escritura. Ahora viene la respuesta de Dios a la libertad de la cautividad de Israel. Y así nos dice la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 11. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Tenemos la respuesta a la deuda causada por el pecado del hombre con Dios. Así nos dice la Biblia en Isaías el capítulo 1, el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos la respuesta de Dios única, no hay otra, es única, a la reconciliación del hombre con Dios. Y así nos dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a mencionar este texto, la gran y sublime enseñanza que nos da, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sigue diciendo la Escritura en las respuestas que Dios da a la necesidad del hombre, a la necesidad de la familia, a la necesidad de los nietos y a la necesidad que hay en todas las naciones donde el hombre habita. Y la respuesta de Dios a su tiempo lo cumplió, a su tiempo lo cumplió. Así dice la Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vuelvo a mencionar este texto porque nos indica claramente el hecho que Dios, en su inmenso amor, cumplió. Y dice, así dice la Biblia en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenemos otra respuesta que Dios nos da. Y la siguiente, la respuesta de Jesucristo. Ahora es la respuesta de Jesucristo a la raza humana. Su obra de redención. Su obra de redención terminada, concluida. No queda espacio para ningún hecho más. Es lo que Él llevó a cabo. Entonces, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Es terminada la obra que tiene que ver con la redención del hombre con Dios. Entonces la Escritura nos muestra también lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. Es la respuesta dada por los ángeles a las mujeres que habían ido al sepulcro, de acuerdo a la costumbre. Pero así nos dice la Biblia. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el versículo 4 y versículo 5. Se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y el versículo 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vuelvo a leer el versículo 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Dónde usted y yo estamos buscando a Jesucristo? ¿En qué lugar? Porque Cristo resucitó. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el cumplimiento de la profecía. En el libro de Isaías y en el Salmo 22 nos habla la palabra de Dios claramente de lo que aconteció mientras nuestro Señor Jesucristo daba su vida por usted y por mí. Lo que llegó a ser la experiencia de Él mientras estaba en la cruz. Los hechos reales que vivió. Y dice la Escritura en el Salmo que he mencionado, capítulo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero incluye la parte de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El versículo 13 del mismo Salmo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derribándose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, horadaron mis manos, dice, y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos la vivencia que llegó a tener Jesucristo. Mientras estaba en el Calvario, todo lo que su humanidad como hombre, sintió, sufrió. Momento difícil. Y nos dice la Escritura en el libro de Isaías, claramente, el capítulo
52 y 53 nos dice la Escritura con claridad lo que fuera la obra redentora de Jesucristo en el momento en que el Señor se dio por usted y por mí, en ese cumplimiento. Y estos pasajes nos muestran la realidad de lo que fuera en relación de Dios con Él y de Él con nosotros, y el resultado o lo que obtuvo para favorecer nuestra familia, para favorecer nuestra vida, para favorecer nuestro diario vivir. Y nos dice la Escritura: he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron? Dice, de ti, muchos, de tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Fue desfigurado. Mientras se daba antes de ir a la cruz todo lo que el Señor tuvo que sufrir con el único propósito no de responder a su necesidad, porque vimos, no hubo pecado en él. Dios le hizo pecado para favorecerle a usted y a mí. Y nuevamente menciono su familia. Y dice ya en el libro de Isaías, el capítulo 53, lo siguiente. Y pido a cada uno de ustedes que se ha conectado, haga un estudio minucioso con los hijos, con la esposa, en estos días que siguen al hecho consumado en la cruz. Entonces sigue diciendo la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Menciono este texto nuevamente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por el juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los agresores. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz como él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Así que tenemos ya la conclusión de lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente himno nos enseña lo que usted y yo debemos disfrutar
para unirnos en este canto de gratitud, de agradecimiento por lo que Cristo obtuvo para nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Un hecho. Ahora solamente los que están enfermos, que se han conectado, creamos, porque usted que ha estado enfermo, no importa cuál sea la enfermedad, ahora, en el nombre de Jesucristo, usted es sano. Y como Cristo le ha sanado, Dios es glorificado, Dios es ensalzado y Dios es alabado por usted y su familia. Y dice el himno: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Cada familia tiene derecho a ser feliz. Entonces diga: yo y mi familia seremos felices en Cristo Jesús, mi Salvador. Yo y mi familia seremos felices en Cristo Jesús, mi Salvador, por toda la eternidad, porque en la sangre de Jesucristo hemos sido limpios de nuestros pecados, dándonos la condición para estar en la eternidad con Dios, con el Hijo, o sea, con el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo. Como familia, ese lugar que Cristo obtuvo para que usted y yo vivamos por toda la eternidad. Deseo que el Señor le bendiga a cada uno y que el Señor responda a sus necesidades con lo que ha reservado. Ahora disfrútelas. Dele gracias al Señor por la vida eterna. Dele gracias al Señor porque Él nos ha amado como nadie más puede hacerlo. Y ese amor fue manifestado a través de un hecho real y verdadero. Dio a su Hijo para que nosotros que hemos creído en Él y usted que hoy ha creído, tengamos vida eterna. El Señor les bendiga por el resto de este día, a usted y a su familia, y la semana que ha comenzado. Dios bendiga el trabajo de sus manos y gracias por la provisión que cada día se tendrá, y Dios va a bendecir el estudio de los hijos. Un abrazo virtual a cada familia. Amén.